Bienvenidos hermanos, saludos, un gusto para nosotros saludarles hoy en este segundo episodio de Advenidos, donde el invitado especial eres tú. Sí, un gusto saludarles, bendiciones a todos y vamos a seguir aprendiendo, a seguir compartiendo, respondiendo a sus inquietudes y despertando nuevas curiosidades. Claro que sí, y este segundo episodio nace de un Reels que tienen que verlo para poder entender un poco más este episodio, que se llama No puedes ir a confesarte sin antes ver este video. De ese video, padres, salieron muchas inquietudes y queremos aprovechar este espacio para aprender más, para amar más el tema de hoy. Y el tema de hoy es la confesión. Por supuesto. Bueno, nosotros cuando hicimos aquel Reels estábamos previo a la fiesta de la misericordia y queríamos sobre todo preparar el corazón para hacer una buena confesión, ganar la indulgencia plenaria, estar preparados siempre para vivir en gracia y ser instrumentos de la gracia. Bueno, padre, pero yo creo que para empezar con este tema, ¿por qué no hablar de qué es la confesión? Sí, la verdad es que es uno de los 7 sacramentos y el que tiene más nombres. Entonces, una de las primeras cosas que confunde a veces a las personas cuando se les habla de penitencia, de reconciliación, de misericordia, de perdón, estamos hablando al mismo tiempo del mismo sacramento. La reconciliación es el mismo sacramento de la confesión y es un sacramento de curación, o sea, lo que busca es sanar el alma. La mayoría de las enfermedades tienen su raíz precisamente en el pecado. No es que es un castigo del pecado, sino que vivir con el pecado y no sanarlo, no sacarlo de nuestra vida, claro que nos va enfermando. Si no, vamos a investigar un poquito el origen de la hipertensión, de la diabetes, de muchos dolores que hay en el cuerpo. Por eso entra en el grupo de los sacramentos de curación o sanación y busca eso, sanar nuestra alma. Es un regalo grandísimo. O sea, yo, si tuviera que definirlo con mis palabras, tendría que decir que es el regalo más grande de la misericordia del Señor. O sea, nosotros que somos pecadores, y el Papa Francisco así lo ha dicho, ¿no? Cuando se define a sí mismo, yo soy un pecador. Todos reconozcamos entonces que como pecadores necesitamos buscar la gracia, salir del pecado, y esto no hay una mejor manera de hacerlo que a través del sacramento. Una de las inquietudes que surgía a los jóvenes es que decían, ¿por qué si yo todas las noches antes de acostarme hablo con Dios y le digo lo malo que he hecho? ¿Por qué tengo que ir con un sacerdote? ¿Y qué obtenemos nosotros al confesarnos? Bueno, yo te decía que a título personal, si tuviera que definir la confesión, diría que es el mayor regalo de la misericordia del Señor. Y no dudo que el Señor en su infinita misericordia tome en cuenta esas confesiones que hacemos en íntimo, ahí en la almohada antes de dormir cuando hacemos el examen de conciencia. Y ya en el reel dijimos que el examen de conciencia es parte de la confesión. Ese momento es clave para ir y recibir el sacramento. El perdón es algo que no nos podemos dar nosotros mismos. El perdón necesitamos que nos lo den. Es un don, es un regalo de Dios, fruto del arrepentimiento, que también es un don de Dios. Entonces, teniendo claro esto, hay que llegar también a la conciencia de que ese perdón que necesito tengo que buscarlo. Y el lugar que el Señor dejó para regalar ese perdón es el confesionario. En el confesionario vamos a citar un poquito aquí la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II. En el numeral 11 dice qué es lo que se recibe. Cuando se acercan al sacramento de la penitencia, obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados. Lo primero que recibimos es el perdón del pecado cometido contra el Señor, contra el prójimo y contra nosotros mismos. Una vez arrepentidos, vamos, pedimos perdón y recibimos ese perdón en el sacramento. Y esto hace que como consecuencia venga la reconciliación con la Iglesia. Cuando pecamos se corta esa armonía y necesitamos reconciliarnos. Peleamos nosotros dos, entonces necesitamos de alguna manera solventar, reparar lo que hizo que peleáramos y volvemos a estar en armonía. Pero cuando estamos peleados no funcionamos así, ¿o sí? No. No.
Lo mismo pasa con el entorno y todo pecado tiene carácter social. Para reparar eso y que se restaure esa armonía con Dios, que la oración sea como más en sintonía, que cuando hablemos con el Señor sintamos que Dios nos escucha y cuando Él nos hable poder escucharlo, necesitamos estar en gracia. Entonces allí vienen esos regalos. En la oración que hace el sacerdote cuando pronuncia la absolución de los pecados, dice: por el ministerio de la iglesia te concedo el perdón y la paz. La paz es otro regalo. No podemos vivir en paz cuando la conciencia no está tranquila. Cuando hay remordimiento, el remordimiento pesa, el remordimiento nos quita el sueño, nos quita a veces las ganas de comer o nos genera ansiedad y comemos más, dependiendo del metabolismo y el caso de cada quien, ¿verdad? Todo esto es consecuencia de, si hay arrepentimiento, pido perdón, recibo el perdón y la paz. Y además yo siempre, ya como una catequesis que he utilizado porque a mí me ha ayudado a entender, siempre digo, la gracia que se recibe, que es el regalo más grande, es como una batería que se vuelve a cargar. Y la gracia nos ayuda a estar prevenidos y a estar en guardia, porque cuando el pecado, la tentación, mejor dicho, llega, si nos consigue sin gracia, nos consigue en pecado, es mucho más fácil que nos haga caer. En cambio, cuando la tentación llega, pero nosotros estamos perdonados, estamos en gracia, es muy difícil que nos haga caer. Entonces, esos son regalos que se reciben en este sacramento. Ajá, padre. Después de saber qué es la confesión, qué obtengo, una de las inquietudes que era más fuerte es que, bueno, ¿por qué con un sacerdote? Porque ustedes son un ser humano, son hombres. Cuando uno se va a confesar da pena, da miedo, da vergüenza ante el sacerdote, y más si uno conoce al sacerdote, o es lo que por lo general a uno le crea en la confesión. ¿Qué puedes decirnos de eso? Bueno, yo creo que esta respuesta está en la Biblia, pero antes de citarte la Sagrada Escritura, yo quiero partir de qué es lo que más nos sorprende, porque a veces somos los católicos que vamos a misa, que comulgamos, que creemos en la Eucaristía, quienes dudamos de la confesión. ¿Y cómo creer en un milagro tan grande como la Eucaristía y dudar del sacramento de la confesión? En aquel caso, el sacerdote pronuncia unas palabras y prácticamente el Espíritu Santo le obedece cuando pronuncia esas palabras y hace que se transforme, que cambie la esencia del pan y del vino y sean cuerpo y sangre de Cristo. ¿Y quién lo hizo? Por supuesto que no lo hizo un hombre, lo hizo alguien que actúa en persona de Cristo. ¿Qué hace que un sacerdote, siendo un hombre cualquiera, siendo un pecador, sea el instrumento por el cual el Señor hace ese milagro? El sacramento del orden sacerdotal. Estamos hablando de sacramentos, que son signos sensibles donde el Señor actúa. Actúa primero en el sacerdote, lo instituye, lo ordena sacerdote, y luego el Señor obra a través de él. Es decir, en el sacramento de la penitencia, el sacerdote no perdona en su nombre, sino que actúa en persona de Cristo y perdona en nombre de la Iglesia. Es la Iglesia la que concede esto. ¿Y por qué digo que la respuesta está en la Biblia? Yo quisiera que leamos en algún momento también, en intimidad, en silencio, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. El sacramento de la penitencia, aunque nosotros en Cuaresma buscamos promoverlo muchísimo, es un sacramento pascual. Los sacramentos de la iniciación cristiana nacen en la Pascua. Y el Señor resucitado se aparece a sus discípulos y allí les concede ese regalo. Dice el Señor siempre cuando aparece: la paz sea con ustedes. Y después de decir esto, mostró las manos y el costado, o sea, las marcas de la pasión, pero ya en la resurrección. Y de allí es de donde emana su misericordia. ¿Qué brotó del costado del Señor en la cruz? Sangre y agua. Ahí estaba derramando su gracia, el perdón. Más tarde, Jesús les dijo de nuevo: la paz sea con ustedes. Y allí viene y regala el Espíritu Santo, porque sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo: si perdonan los pecados de cualquiera, son perdonados. Si retienen los pecados de cualquiera, son retenidos. Dependiendo de la traducción que ustedes encuentren, lo que queda aquí
concentrado es que así como instituyó el sacerdocio, instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, aquí en la Pascua instituyó el sacramento de la reconciliación, dándole a la Iglesia, en aquellos apóstoles, la potestad, la autoridad de perdonar los pecados. Así que hay que perder un poquito ese miedo. Cuando voy al sacerdote, lo mejor que puedo hacer es ni siquiera mirarle la cara. Imagino que ahí está Jesús. Aquí vienen mis recomendaciones. No, esto no lo van a leer ustedes en la Biblia. No de esta manera, pero creo que nos sirve mucho no mirarle a la cara al sacerdote, sino utilizar también a nuestro favor la imaginación e imaginar allí a Jesús, porque es Jesús mismo el que obra, el sacerdote en persona de Cristo. Luego, no tener miedo, no mentir, no ocultar, no disfrazar nada, decir el pecado como es y saber que de eso de lo que me estoy vaciando es de lo que la Iglesia, el Señor, me perdona. Yo creo que es suficiente, es justificación. ¿Por qué al sacerdote? Porque ha sido instituido sacerdote, ha sido ordenado sacerdote para actuar en persona de Cristo. Ok, padre, si en el momento que yo hice mi examen de conciencia y estoy frente al sacerdote y me estoy confesando, se me olvida un pecado, ¿qué pasa si yo uno de esos pecados no lo dije? ¿Se perdonó, no se perdonó, quedó en el aire? ¿Qué pasa? Sí, esta es una inquietud muy frecuente y es necesario que distingamos por qué no dije el pecado. No lo dije porque me apenaba decirlo, me avergonzaba. No lo dije porque me parecía que me iba a dejar mal delante del sacerdote. Si todavía están estos miedos, pues el pecado no ha sido perdonado, porque lo recuerdo, pero lo oculto. En cambio, cuando el pecado no lo recuerdo, o sea, no está en mi mente en el momento, pero yo tengo el deseo de recordar todo, confesar todo y quedar perdonado de todo, entonces el pecado sí ha sido perdonado. Entonces, tranquila la conciencia de aquellos que sintieron que en el momento olvidaron todo. Pues si había el propósito de confesarlo todo y confesé solo lo que recuerde, todo quedó perdonado. Pero eso genera otra inquietud. Mucha gente luego se me acerca y me dice, padre, cuando me confesé, yo tenía un arrepentimiento de todo, pero después recordé que no dije este pecado. Si es un pecado mortal y lo recuerdo posterior a la confesión, debo confesarme nuevamente. Okay. Confesarme nuevamente porque eso despierta otra vez la culpa, el remordimiento y además lo tengo claro. Entonces no puedo hacerme cómplice de aquello que olvidé en un momento, ¿no? Si lo reviví, voy y confieso aquel pecado que recordé. Pero nada, si en el momento por humanidad olvidé algo, pues claro que quedó perdonado. Ok, padre, y tengo otra pregunta, ya para terminar, que también salió en las inquietudes de ese Reels. ¿Quiénes se pueden confesar? Bien, la confesión es un sacramento que nos mueve desde el arrepentimiento a buscar el perdón. Y esto nos mueve en consecuencia a buscar la gracia, a vivir en gracia. Así que todo aquel que no tenga un impedimento para vivir en gracia, un impedimento explícito, por ejemplo, estoy viviendo en concubinato, estoy en una condición en la que yo no estoy dispuesto a cambiar, estoy cerrado a la conversión, entonces en esos casos no se puede recibir la absolución del pecado. Los sacerdotes no podemos indagar en la confesión. Yo no puedo preguntar sobre algo que me están contando, pero sí puedo aclarar cuando alguna situación que se está confesando me deja entrever que pues, la persona no está arrepentida. Si la persona manifiesta no estar arrepentida, no se le puede absolver el pecado. Entonces están esos casos, en el concubinato o en alguna condición donde la persona se niega a dejar esa condición de pecado, es preferible no confesarse, porque en realidad no debe ser absuelto de su pecado. Si vamos a confesarnos, que sea con el propósito de no volver a pecar. Esa es la contrición perfecta. Yo tengo un propósito de cambiar mi vida y por eso voy arrepentido a abrirme a la gracia para que la vida después del sacramento sea nueva, sea distinta. A las personas que no están dispuestas a dejar el pecado, a convertirse de él, pues lo recomendable es seguir haciendo mucha oración, buscar al sacerdote y distinguir la confesión de una dirección espiritual. Padre, claro, quiero conversar con usted, padre, quiero hablarle de esto. Pues todos los sacerdotes pues les acompañaremos, oraremos, escucharemos, les orientaremos, hasta que también haya una disposición personal de salir del pecado.
Así es. Y padre, tengo una última pregunta, no por eso menos importante, pero también es una curiosidad, una duda fuerte que hay. Y es la siguiente, padre. ¿Qué pasa si yo un domingo no voy a misa? Muy bien, ¿Debo confesarme? muy bien. Bueno, yo creo que en nuestro tiempo mucha gente ni siquiera tiene esta inquietud, sino que asume que no ir a misa no es pecado. Y no solo no es pecado, sino que no es pecado mortal. Okay. En la catequesis nos lo enseñaron. Los mandamientos están relacionados, incluso los mandamientos de la iglesia, con el decálogo, con la ley natural, con la ley divina. El Señor en el decálogo dijo: santificarás las fiestas. Y de allí viene aquella cadena, ¿no?, de que la iglesia nos mande a escuchar misa entera todos los domingos y en las fiestas de guardar, en las solemnidades, en los días de precepto. Esos días nosotros estamos llamados a ir y compartir la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Y el no hacerlo, hermano, eso es pecado mortal. Eso nos dejaron de decir los sacerdotes en las homilías, que era pecado. Nos lo dejaron de decir los catequistas, quizá, o lo dijeron en aquella etapa de nuestra vida, pero nadie nos lo recordó. Yo creo que tenemos que hacer una campaña para promover más la participación en la misa dominical. Después de la pandemia todavía ha quedado por ahí ese ambiente frío en el que antes de la pandemia quizá toda la familia iba a misa. Ahora se han animado una parte de la familia y no todos. Hay diversidad de casos, pero el hecho es que sí, si yo falté el domingo a misa, yo debo ir a misa el próximo domingo, pero si quiero recibir la comunión, yo debo confesarme antes de la misa del domingo. Este regalo de la confesión nos permite ir en gracia, ir dispuestos, ir con el corazón abierto para que cuando comulgue el Señor también se sienta a gusto en mí y ese regalo, ese don del cuerpo de Cristo haga en mí un don de salvación y no de condenación. Ok, claro, padre, porque sin misa dominical no hay vida cristiana. No. Con esto concluimos este segundo episodio de Advenidos, donde el invitado especial eres tú. Agradecemos el apoyo, la interacción. Ya saben, si hay algo que no quedó claro o hay algo que quieres reforzar, aprovecha los comentarios y comparte este video, que seguro será tu manera de evangelizar. Así es, bueno, hasta una próxima. Estemos muy atentos a las inquietudes que vayan surgiendo y también, si son inquietudes de otros, vamos a escribirlas en los comentarios, a hacerlas llegar y nosotros buscaremos el modo de responderles. Que Dios les bendiga. Ánimo. Algo nuevo está brotando aquí.